La Fórmula 1 seguía su andanza por Europa, esta vez en la casa de escudería Ferrari. El Gran Premio de Italia fue escenario de una carrera plana y con muy poca acción, derivada en gran parte por las excesivas paradas tarde de la mayoría de los pilotos y por casi la nula batalla que hubo por el liderato de la prueba. Así que después de 53 vueltas vamos a repasar el desempeño de los pilotos en esta ronda en Monza. El primer abandono lo protagonizó Nico Hülkenberg, y es que el alemán ni siquiera pudo tomar la salida cuando un problema en la caja de cambios lo obligó a dar por finalizada su participación sin siquiera poder completar la vuelta previa. El siguiente abandono fue protagonizado por Fernando Alonso. El español venía batallando contra Bortoleto en una pista en la que no podía hacer mucho con su monoplaza, y si bien lo pudo adelantar en boxes, terminó por abandonar a causa de un problema en la suspensión que se rompió tras una mala salida de la variante Ascari. El asturiano pasó muy por encima del piano y eso le terminó por partir el eje de la suspensión, teniendo que meterse en boxes y finalizar su participación tras 24 vueltas. En último puesto encontramos a Lance Stroll. El canadiense optó por extender su stint como gran parte de los pilotos a la espera de un safety car o un virtual que lamentablemente no llegó, y al parar muy cerca del final terminó perdiendo por obvias razones muchos puestos hasta finalizar último. 17 y 16 terminaron los dos Alpine, con Franco 17º y Gasly 16º. Ya desde el fin de semana se sabía que este circuito no era el ideal para el A525, y así fue, con ambos autos batallando para poder ganar alguna que otra posición. Franco tuvo una salida de pista que no pasó a mayores, perdiendo la posición ante su compañero, que se mantuvo más tiempo en pista para tratar de salvar unos puntos, pero simplemente ese Alpine no daba para más, así que cerca del final, el francés hizo la parada en boxes obligatoria para terminar por delante de su compañero. 15º lugar para Esteban Ocon. El francés vio su carrera perjudicada desde el inicio, cuando una colisión con Lance Stroll le valieron 5 segundos de penalización. Paró cerca del final y no pudo hacer mucho con un monoplaza que estuvo carente de ritmo durante todo el fin de semana. Liam Lawson se quedó con el 14º lugar. El neozelandés tuvo una mala clasificación en el día sábado por culpa de los dichosos límites de pista, y su carrera no fue mejor que digamos, parando temprano para optar por una estrategia a una sola parada que no funcionó al ver cómo sus neumáticos se desgastaban a un nivel acelerado. Poco pudo hacer y terminó fuera de los puntos una vez más. Yuki Tsunoda finalizó 13º. Nuevamente el desempeño del nipón en carrera dejó mucho que desear, pero esta vez no fue su culpa. Ya en clasificación dio un paso para adelante al clasificarse en 9º puesto, pero su carrera se vio perjudicada por un incidente con Liam Lawson, provocando daños en su monoplaza que redujeron significativamente su ritmo, terminando fuera de los puntos cuando parecía que estaba en una levantada. Oliver Mann finalizó 12º. Al igual que Ocon, su monoplaza este fin de semana no contaba con el ritmo para pelear por los puntos, pero a diferencia de este último, el británico intentó una estrategia arriesgada en busca de ir a una sola parada tempranera, pero pronto sus esfuerzos se diluyeron cuando tuvo un incidente con Carlos Sainz que le valieron 10 segundos de penalización y 2 puntos en su superlicencia. Y a las puertas de los puntos se quedó Carlos Sainz. El madrileño venía haciendo una buena carrera tratando de remontar para llegar a los puntos, pero lamentablemente ese esfuerzo se fue al tacho cuando tuvo el mencionado incidente con Berman, que claramente terminó impactando en su ritmo de carrera. Otra vez la mala suerte vuelve a castigar a Carlos, que sigue viendo cómo su compañero sigue en una gran racha de consistencia en los puntos. Quien sí se quedó con los puntos fue Isaac Hadjar. El francés venía de un fin de semana de ensueño tras su primer podio en los Países Bajos, pero lamentablemente Monza supuso un duro golpe de realidad al quedarse fuera de la Q1 junto con su compañero. Después de arrancar la carrera desde el pit lane, logró remontar a base de un gran ritmo, metiéndose más tarde en zona de puntos tras una acertada estrategia y un gran stint que le permitió aguantar hasta el final. Gran carrera por parte de Hadjar, que salva los muebles con este resultado. Noveno terminó Kimi Antonelli, que otra vez volvió a protagonizar otro incidente. El italiano hizo una muy buena clasificación, ubicándose 7º justo por detrás de su compañero, pero todo ese esfuerzo se complicó por una mala salida que lo hizo caer de un porrazo hasta la 10ª posición. Afortunadamente pudo recuperar terreno gracias a un fantástico undercut, pero cuando parecía que las cosas estaban saliendo bien para el piloto de casa, sufrió otro incidente, esta vez con Alex Albon. Esto le valió una sanción de 5 segundos que se aplicó tras la carrera, terminando originalmente octavo, pero que por culpa de ese percance quedó noveno con solo 2 puntos. Otra floja actuación por parte de un Kimi que sigue extendiendo su muy mala racha. Octavo lugar para Gabriel Bortoleto, que le vuelve a dar puntos a una Sauber que necesitaba recuperar terreno
tras el descalabro de Zandvoort. El brasileño ya había dado la nota al ubicarse en séptimo lugar, logrando aguantar durante varias vueltas ese puesto gracias a la velocidad punta de su monoplaza. Para su mala suerte, la nula degradación en pista provocó que perdiera 2 puestos por culpa de una estrategia que no salió tan bien como esperaba. Pero independientemente de eso, gran carrera para el nativo de Sao Paulo, que se queda con el 8º lugar tras la sanción a Antonelli. Séptimo lugar para Alex Albon, otro de los pilotos que salieron ganando de Monza. Después de una decepcionante clasificación tras quedarse fuera de la Q2, la carrera para el tailandés se vio beneficiada por la nula degradación en la pista y un gran stint de duros que pudo aguantar hasta pasado el ecuador de la prueba, cuando paró en boxes para poner gomas blandas que lo ayudaron a remontar unas 2 posiciones más para finalizar en una excelente 7ª posición. Gran trabajo de Alex, que sigue en racha. En el 6º lugar encontramos a Lewis Hamilton. El británico originalmente salía quinto, pero una sanción que acarreaba de Zandvoort lo hizo retroceder hasta el 10º puesto. En carrera pudo ganar un total de 4 posiciones que lo hicieron subir al 6º lugar, y ahí se quedó hasta el final de la carrera con un Ferrari que una vez más sigue dejando mucho que desear. Misma situación para Russell, que salió quinto y se quedó en ese mismo lugar. Poco pudo hacer el británico con una Mercedes que actualmente no se sabe en dónde está a ciencias ciertas. Estuvo varias vueltas tratando de cazar a Leclerc, pero simplemente no pudo hacerlo y ahí se quedó hasta el final de la carrera. A las puertas del podio nos encontramos con Charles Leclerc. El monegasco empezó pisando fuerte al adelantar a Piastri en la salida y peleando incluso por las 2 primeras posiciones, pero con el pasar de las vueltas, lentamente el Ferrari se fue diluyendo y sucumbió ante un Piastri que le quitó la última plaza del podio. De ahí en adelante poco pudo hacer hasta cruzar la meta en 4ª posición y con la amargura de no poder repetir el milagro del año pasado ante los tifosi. El mayor perdedor de la carrera es sin duda el equipo McLaren, 3er lugar para Piastri y 2º lugar para Lando Norris. Por el lado del australiano perdió la 3ª posición en la salida con Charles Leclerc, recuperando la vuelta después, pero con la brecha de diferencia con su compañero ahora más amplia, mientras que por el lado de Lando tuvo una muy buena salida que lo emparejó con Max, accediendo al primer lugar después de que el holandés siguiera su posición para evitar una penalidad. Parecía que esta era su carrera, pero a las pocas vueltas perdió la posición nuevamente con Max y ahí se quedó sin poder recortarle diferencia a un Verstappen que simplemente estaba en otra liga. Acá es donde me enoja mucho la situación, porque McLaren nunca fue capaz de arriesgar con uno de sus 2 pilotos para ver si podían comprometer la victoria de Red Bull, esperando por un safety car que claramente nunca llegó y tirando las chances de victoria con una muy mala parada que comprometió la carrera de Norris. Pero este es el colmo de los colmos, porque Piastri, habiendo hecho su parada antes y estando delante de su compañero, tuvo que devolver la posición para arreglar un error que ellos mismos cometieron. Hoy McLaren y Piastri tocaron su punto más bajo, porque no se puede ser más tibio, por favor, y más en momentos como este, en donde le das puntos a tu propio compañero y rival por el campeonato de pilotos. Realmente es una vergüenza y una pena que el campeonato se defina por cosas como estas. Y el gran ganador del día es sin duda Max Verstappen, que otra vez volvió a ridiculizar a un equipo entero. El sábado hizo la pole con una gran vuelta que marcó un hito histórico al ser la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1. Y en carrera pasó lo mencionado con Lando Norris antes de volverlo a adelantar vueltas después. Y desde ahí Max se alejó hasta casi 7 segundos que terminaron en 20 tras el circo de McLaren con la estrategia. Tercera victoria de la temporada para un Max que sigue demostrando lo que significa ser un campeón de verdad. Mi piloto del día obviamente es Max Verstappen, con mención de honor para Hadjar y Albon, mientras que mi decepción es claramente McLaren, que con sus decisiones cuestionables están arruinando lo que podría ser una interesante lucha por el título. Me despido y nos vemos en 15 días cuando la Fórmula 1 haga su última parada por Europa en el Gran Premio de Azerbaiyán.